Voy a enseñaros cómo utilizar el modificador Mirror y también vamos a ver cómo poder controlar las extrusiones, poder hacer un ajuste, por ejemplo, hacia una posición determinada o trabajar las extrusiones con el cursor, ¿vale? Bien, fijaos que aquí tengo la tabla de una mesa y aquí lo que sería la base de una pata, que es un cilindro, como veis. Yo lo que quiero es replicar este cilindro, para que de alguna manera poder obtener las cuatro patas de la mesa. Fijaos que el cilindro, la base del cilindro ya está alineada como toca. Si vamos, por ejemplo, al Viewpoint Top, veréis que, disculpad, Viewpoint, voy a ponerlo en el bottom. Vale, no se ve. Ah, que es que tengo seleccionado. Vale, si tengo seleccionado la tabla de la mesa no lo vamos a ver bien. Voy a seleccionar el cilindro, claro, ahora sí que lo veremos bien. View, da igual que veamos el top que el bottom. Vamos al top. Vale, veis, aquí tengo la base de la pata de la mesa alineada con el tablero, como lo veis aquí. Bien, entonces yo lo que quiero de alguna manera es poder alinear de manera automática las cuatro patas de la mesa. Para eso voy a utilizar un modificador que se llama Mirror. Pero fijaos, como siempre cuando aplicamos modificadores que replican objetos, como por ejemplo el que hicimos con el Abaco, fijaos que fue el modificador este array, ¿vale? Es importante tener, digamos, bien ubicado el punto de referencia. Fijaos que el punto de referencia del cilindro, si os fijáis aquí, estoy haciendo un zoom para que lo veáis, este puntito naranja que veis es el centro del cilindro. Ese es el punto de referencia del cilindro. Pero a nosotros nos gustaría que para hacer correctamente el mirror y ubicar de manera espejada cada una de las patas de la mesa en su posición, me gustaría que la referencia fuese el centro de la tabla de la mesa. ¿Y cómo consigo esto? Bueno, pues tengo seleccionado el cilindro, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es poner su origen de tal manera que el punto de referencia del cilindro sea el punto central de la mesa. Fijaos que aquí ya el cursor está puesto, el cursor 3D está ubicado en lo que sería el centro de la mesa, ¿lo veis? Esto lo he conseguido a través de la opción Object, para evitar problemas, Object Snap Cursor to Selected, ¿vale? De tal manera que el cursor 3D se sitúa en lo que sería el centro del objeto que he seleccionado. Esto lo he hecho ya previamente, es posible que pueda ser redundante, porque si tenéis seleccionado este objeto, pues este objeto, si no habéis cambiado el cursor 3D estará aquí en ese centro, ¿vale? Pero por si acaso siempre es conveniente hacerlo, no sea que sin querer hayamos movido el cursor y bueno, pues lo hemos resituado. Vale, el cursor está aquí en el centro de la mesa, eso estoy seguro. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a Object, como hicimos ya en una práctica, Set Origin, en una práctica anterior, Set Origin y Origin to 3D Cursor, ¿vale? Fijaos que ahora la referencia, yo selecciono el tablero, la referencia efectivamente es este punto naranja, pero la referencia del cilindro, esta base de la pata de la mesa, sigue siendo este objeto, ¿vale? ¿Veis? De esta manera consigo que el origen del cilindro esté alineado con lo que sería la tabla. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es añadir el modificador. Aquí vamos a las herramientas, al Modifier Properties, vamos a Add Modifier y seleccionamos de los de generación el Mirror. ¿Vale? Fijaos lo que ha ocurrido. Ha creado una pata de la mesa que está ubicada exactamente en la posición contraria. Si veis, si vamos al Viewpoint Top, ¿vale? Veréis que aquí están, fijaos que se ve aquí en naranja, las dos patas de la mesa. El Mirror lo que ha hecho ha sido ubicar las cosas como tocan, ¿vale? Bien, voy otra vez a perspectiva para que lo veamos mejor. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es, aquí queremos también hacer un mirror en el eje Y. Por defecto lo he hecho en el eje X, pero si marcamos el eje Y, veis, ya tengo las cuatro patas de la mesa. Si vamos a Viewpoint Top, veréis que ahí tenemos, fijaos, 1, 2, 3 y 4. Las cuatro patas de la mesa perfectamente ubicadas, ¿vale?
Bien, no voy a aplicar el modificador porque voy a hacer modificaciones sobre el cilindro, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer es cambiar al modo de edición. Y en el modo de edición lo que voy a hacer, bueno, antes de hacer extrusiones, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar el view al viewpoint al back, ¿vale? Aquí tenemos, ¿veis? El cilindro y lo que voy a hacer ahora simplemente, bueno, antes de hacerlo, también voy a mover un poquito la perspectiva. Lo que voy a hacer es seleccionar la cara que quiero extruir, que es la cara superior del cilindro, que es esta de aquí. Ahora es cuando sí que voy a hacer el viewpoint, ¿vale? Habíamos dicho back. Vale. Bien, en lo que voy a hacer ahora simplemente es la extrusión. Ya sabéis, usar la tecla E o extrude región. Extruimos la región, ¿vale? Y fijaos que al hacer la extrusión, como yo tengo puesto el modificador mirror, va a hacer la extrusión de las 4 patas de la mesa, ¿vale? Vamos a parar aquí, por ejemplo, ¿vale? Fijaos, ¿veis? Las 4 patas de la mesa, porque estoy con el modificador mirror, ¿eh? La modificación que hago sobre una de ellas se aplica a las otras 3, a los objetos creados mediante el modificador mirror. Por eso no lo voy a aplicar, yo lo aplicaré cuando haya terminado de hacer todo el trabajo que quiero hacer. Vale, vuelvo otra vez a la perspectiva back, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es un zoom para que lo veamos mejor, me voy a acercar y me voy a situar correctamente para que lo veamos bien. Bien, fijaos ahora lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer ahora es poner una referencia, voy a coger el cursor 3D y lo voy a situar, lo voy a ubicar, por ejemplo, aquí, en este punto concreto de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es modificar el punto de pivote para hacer la extrusión. El punto de pivote de la cara del cilindro que tengo seleccionado, que recordad que es la cara superior. Voy a cambiar el punto de pivote, que es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, Transform Pivot Point, ¿lo veis? Lo voy a cambiar a 3D Cursor, para que la referencia del punto de pivote sobre el que voy a rotar va a ser este punto de aquí. De tal manera que si ahora yo, por ejemplo, hago una extrusión, ¿vale? Si ahora yo, por ejemplo, hago una extrusión, la voy a hacer una extrusión con un ajuste fino. Por ejemplo, voy a hacer una extrusión con una rotación. Y la rotación será respecto, como he cambiado el punto de pivote, será respecto al cursor que está aquí. Fijaos, pulso la tecla E, a continuación pulso la tecla R para hacer una rotación. ¿En qué eje quiero rotar? En el eje Y, ¿vale? Pulso menos 1, 5, o sea, menos 15, y pulso Enter. ¿Veis? Vuelvo a hacer otra extrusión, R, Y, para el eje Y, menos 1, 5, perdón, disculpad, le he pulsado una tecla de más, pulso Enter, pero voy a hacer un control Z para deshacer, vale, estoy aquí. Vuelvo R, Y, menos 15, pulso Enter, ¿veis? Y vuelvo a repetir estas operaciones. R, Y, pulso ahora la tecla menos 1, 5 y Enter. ¿Veis? Y así poco a poco voy consiguiendo el ajuste como yo quiero con respecto a este punto de pivote. Esa es una opción, por supuesto. ¿Vale? Fijaos que de esta manera lo que consigo es tener un control total y absoluto al respecto de cómo quiero exactamente los grados de curvatura, etcétera, etcétera, de cómo quiero que estén las patas de la mesa. Pero otra manera de hacerlo, si no queremos tener tanta precisión, buscamos una mayor rapidez, buscamos ver la forma como está, lo que voy a hacer ahora es volver a ubicar el cursor donde estaba. Voy a pasar al Object Mode y voy a seleccionar la tabla y aquí voy a poner el cursor como lo tenía. Quiero que el cursor tenga la referencia de la mesa. ¿Vale? Entonces vamos a ir a Object, Snap, ¿vale? Y Cursor to Selected. ¿Veis? El cursor ahora se ha situado aquí, en el centro del tablero de la mesa. Vale, vuelvo a seleccionar el cilindro. Bueno, se selecciona automáticamente también todos los objetos con el mirror. ¿Vale? Voy a pasar nuevamente al Edit Mode. Fijaos que sigo teniendo el vértice superior seleccionado. ¿Vale? Y bueno, voy a pasar voy a volver al viewpoint al back, es el que tenía. Vale, tengo aquí
Pero fijaos ahora que lo que voy a seleccionar en la herramienta de extrusión, en lugar de extrude region, lo que voy a hacer es seleccionar el extrude to cursor, ¿vale? Y lo que voy a hacer es situar, fijaos que lo que voy a hacer, fijaos, tengo aquí el cursor, ¿vale? Y ahora pulso el botón izquierdo del ratón, ¿veis? Muevo y suelto, ¿veis? He extruido hacia donde está el cursor. Pero fijaos que aquí es importante la perspectiva, para que quede bien. Vuelvo a hacer lo mismo, sitúo aquí el cursor, hago clic con el botón izquierdo del ratón, ¿veis? Ahora voy a hacerlo así un poquito aquí, ¿veis? Vuelvo aquí, clic con el botón izquierdo del ratón, ¿veis? Clic con el botón izquierdo del ratón, ¿veis? Y ahora clic con el botón izquierdo del ratón. Ay, perdón, aquí me he ido un poquito, ¿veis? Esto es más difícil de concretar lo que sería... Más difícil de concretar lo que sería la posición exacta. Voy a hacer un undo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, lo que os decía aquí. Ahora, no, perdón. Voy a deshacer otra vez. Vamos a ponerlo aquí. Vale, ahora sí que lo he hecho bien. ¿Veis? Y ya he dado la forma que yo quería. Si os fijáis, ¿veis? Todas las patas de la mesa con el mirror, ¿veis? Tienen la forma exactamente que yo quería. Pero fijaos que aquí es muy importante cuando hacemos el extrude to cursor, que es la herramienta que tenemos que seleccionar, el extrude to cursor, es muy importante seleccionar bien la posición del cursor. Fijaos que estáis trabajando en 3D, por eso es importante moverse, usar las perspectivas ortográficas correctamente para ubicarse en la posición correcta, es decir, tener el cursor en la posición donde queremos trabajar para que realmente la forma de la extrusión responda a lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, voy a volver otra vez a la vista, al viewpoint back, ¿vale? Bueno, sigo manteniendo, fijaos que sigue seleccionado la cara superior esta de aquí del cilindro para hacer la extrusión. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es una extrusión normal. En lugar del extrude to cursor voy a hacer el extrude region, ¿vale? Y en este caso, fijaos que lo que voy a hacer aquí es seleccionar la opción clipping, porque lo que voy a hacer ahora es unir las patas de la mesa. Pero en la unión no quiero que una pata invada la otra. Entonces, fijaos que lo que voy a hacer es la extrusión, ¿veis? He marcado el clipping de tal manera que no pasa nada, ¿veis? No pasa. Al marcar el clipping, la pata de la mesa no pasa de la otra, es decir, se quedan perfectamente unidas. ¿Vale? Pulso Enter, ya he terminado. Fijaos que ahora puedo pasar, o sea, ahora podéis ver efectivamente pues cómo quedan las 4 patas de la mesa. Y de hecho ahora sería el momento adecuado, ahora sí que sería el momento adecuado de pues aplicar el modificador. Voy a cambiar de todas maneras, voy a cambiar al Object Mode para que lo veáis mejor. Voy a pasar al Object Mode, voy a cambiar la perspectiva, aquí la perspectiva que la estáis viendo. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es aplicar el modificador. Aplico el modificador y ya está. Ya tengo las patas de la mesa, son ahora un único objeto, ¿veis? Es el cilindro, es un único objeto. Por supuesto, yo ahora puedo hacer cualquier tipo de extrusiones. Podría añadir, por ejemplo, un cilindro y darle forma. Por ejemplo, pues usar cilindros para hacer hacerlos más finos, para hacer aquí un dibujo que quede bonito, una bandeja en la mesa. Sería importante, como os he dicho, por ejemplo, fijar para hacer la extrusión correctamente la perspectiva como queda, ¿vale? Y aquí pues, podemos hacer formas de todo tipo. Recordad, no sé, por ejemplo, voy a añadir un cilindro para que lo veáis, ¿vale? Vamos a añadir un cilindro, ¿vale? Lo vamos a rotar en el eje Y 90 grados. Perdón, en el eje Y. No, lo he hecho mal, disculpadme. Z, control Z. Lo voy a rotar en el eje X 90 grados. Vale, ahora sí. Vale, pulso Enter. Vale, aquí tenemos ese cilindro. Y ahora, pues no sé, por ejemplo, podría hacer una forma más chula. Pues voy a mover este cilindro, G. Vale, vamos a moverlo aquí. ¿Vale? ¿Cómo quedaría bien esto? Pues claro, habría que ponerse en la perspectiva como toca, ¿veis? Porque estoy aquí. Voy a poner una perspectiva, por ejemplo, a ver, me he perdido un poco el sitio donde estoy, aquí en el left.
¿vale? Aquí vemos que está alineado. Si vemos el right, vale, si lo vemos con el viewpoint back, por ejemplo, ¿veis? Aquí no está, esto habría que moverlo. G, habría que moverlo en el eje X, ¿vale? Para ubicarlo correctamente aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pulso, sí, más o menos, sí, correcto, está aquí justo en el centro, pulso Enter, ahora sí que me podría ir al view right, ¿veis? Ahora sí que lo tengo bien, ahora podría escalarlo, con la S, ahí estoy escalando con respecto a disculpad, control Z, como os decía, vale, ahora sí que podría escalarlo. Bien, bueno, para escalarlo, fijaos que aquí nuevamente, como tengo el cursor aquí, la referencia debería ser este punto, por eso no me estaba saliendo bien el escalado. Object, Snap, ¿vale? Y pasamos Cursor to Selected, ¿vale? Ahora sí que lo tengo, aquí tengo la referencia, si hago el escalado, ahora sí que lo va a hacer correctamente, ¿veis? Estoy haciendo el escalado aquí, ¿vale? Bien, ahora lo tendría que mover en el GI, ¿vale? Y aquí tendría, por ejemplo, ¿veis? Pues no sé, por ejemplo, lo ubico aquí. Esto es. Y ahora lo voy a mover en el GZ, subimos aquí arriba, por ejemplo, ¿vale? Pulso Enter. Y ahora, pues bueno, puedo pasar al Edit Mode, ¿vale? Seleccionar la cara que toca. Seleccionamos esta cara de aquí, ¿vale? Si volvemos al viewpoint, perdón, estaba con el viewpoint right, por ejemplo. Este de aquí. ¿Vale? Lo tengo aquí, ¿vale? Pues ahora puedo hacer una extrusión, fijaos que puedo hacer una extrusión con respecto al cursor, extrude tu cursor, por ejemplo, no sé, algo como esto. ¿Veis? Puedo hacer las formas que yo quiera, incluso puedo ir arrastrando, ¿vale? ¿Veis? Puedo hacer una forma como yo quiera, esto lo podría hacerlo más fino, por supuesto, y hacer al final el ajuste, ¿veis? Si ahora voy a cambiar el Object Mode, ¿veis? ¿Veis la forma que he creado aquí? Pero fijaos que es muy importante, no, lo de menos es la forma, porque aquí simplemente es, como veis, es simplemente hacerlo libre, pero aquí podéis hacer todas las formas que queráis. Lo importante es, fijaos cómo he usado las perspectivas para situarme exactamente la perspectiva que yo necesitaba para poder hacer la forma como toca, es decir, para que el cursor, o sea, para que, fijaos que esto estamos en 3D, pero al ubicar una de las perspectivas de estas, del viewpoint, front, top, left, right y tal, es como si nos redujéramos a 2 dimensiones, porque así yo ya sí que el cursor lo tengo claramente ubicado ya en un eje, solamente son 2 ejes sobre los que trabajo. De esta manera pues no se me desvía, si lo hiciera por ejemplo en perspectiva, pues se me podría ir al trabajar en 3D, se me podría ir el cursor un poquito y entonces en lugar de tener una forma que realmente tiene exactamente en lo que se refiere al eje, en este caso el eje X está correctamente ubicada, perdón, en lo que se refiere al eje Y está correctamente ubicada, en lo que se refiere al eje Y está correctamente ubicada, pues me podría ir, se me podría haber torcido y haberse metido para adentro, en lugar de seguir recta en lo que sería el eje Y, ¿vale? En lugar de seguir recto en el eje Y, ¿vale? Pues podría haberse torcido. Bien, pues os animo a que uséis esta forma de extrusión para poder hacer unas formas chulas de bandeja en la mesa, ¿vale? Bueno, pues esto es todo.